¿Cómo está, diputada? Gracias por recibirnos para esta entrevista. Actualmente usted es doctora y diputada de la Asamblea. ¿Cómo ve la situación en la parte de... Usted se especializa en epidemiología, ¿cierto? ¿Cómo ve la situación de los hospitales, de los insumos, la falta de reactivos? ¿Cómo puede impulsar, mejorar esa situación y cómo ayudaría a Venezuela desde la Asamblea Nacional? Bueno, en principio, hoy tenemos en Venezuela un grave problema de salud pública, tomando en cuenta que desde hace mucho tiempo se debió aprobar un 10% del Producto Interno Bruto en materia de salud y lamentablemente año tras año se han disminuido 0,1% en relación a que hoy actualmente solamente tenemos 1,6% del Producto Interno Bruto para la salud. Lamentablemente para el año 2006 la ley de presupuesto, la mayoría oficialista pretende disminuirle este año 0,2% a ese indicador y bueno, eso por supuesto se va a reflejar y expresar en problemas de salud pública como mortalidad materna, como enfermedades epidemiológicas como la malaria, que ya tenemos más de 80.000 casos a nivel nacional, como el problema de embarazo temprano, que somos el primer país en Latinoamérica en embarazo temprano, porque no hay unas políticas públicas saludables que le permitan en este sentido atender, por ejemplo, la infraestructura de los hospitales, la dotación en equipos y en medicamentos y por supuesto políticas públicas que promuevan inclusive la preparación de todo lo que es la comunidad hospitalaria y ambulatoria. Vemos actualmente al presidente Nicolás Maduro y al nuevo jefe supremo Diosdado Cabello, como él lo nombró hace poco. Vemos que dicen que si la Asamblea cambia este 6 de diciembre, que se van a acabar los trabajos sociales, se van a acabar toda esa revolución, bueno, lo que ellos llaman revolución actualmente, que la cuarta regresaría y que no se gobernaría para ellos, sino simplemente para los ricos. ¿Es cierto eso? Totalmente falso, porque si algo ha tenido esta actual Asamblea Nacional es que con su mayoría oficialista lo que ha predominado es un debate político sin discutir los verdaderos problemas que tiene el pueblo venezolano. Hoy no hay acceso a la salud, no hay acceso a los alimentos, no hay beneficios de políticas públicas donde los programas sociales sean privilegiados. Y bueno, hoy tenemos una Asamblea Nacional que aprueba un presupuesto prácticamente a discreción, deficitario y con algunos aumentos que no se expresan con respecto al impacto que ha tenido la inflación en el bolsillo de cada uno de los venezolanos. ¿Cómo es hoy en día una sesión en la Asamblea siendo opositora? O sea, ¿toman en cuenta las propuestas que ha llevado la oposición, son tomadas en cuenta o simplemente ellos aprueban lo que le conviene al Ejecutivo Nacional? Lamentablemente hoy la Asamblea Nacional no tiene igualdad de oportunidades para cada uno de los parlamentarios. Nosotros hemos planteado más de 30 leyes que tienen que ver, inclusive la ley de indemnización a personas víctimas de la violencia, la ley de emisiones para todos por igual, la ley de transparencia, la ley candado para que el presupuesto venezolano no vaya a otros países, sino que tengan un control, que permitan, por ejemplo, tener una extensión de la ley de seguridad social. Bueno, actualmente la Asamblea Nacional con esa mayoría oficialista lo que ha traído es debate que vayan a solapar y que la gente no vea los verdaderos problemas que tenemos. Hay una crisis desde el punto de vista de la corrupción. Hemos llevado investigaciones, por ejemplo, el caso de la exministra Sader. Hemos solicitado investigación con el caso de la explosión de la planta de Amuay. Hemos solicitado inclusive la Contraloría que nos permitan hacer, por ejemplo, entrar a un hospital y permitir pues que nosotros hagamos la fiscalización debida, y esto no ha sido oportuno porque la Asamblea Nacional en la presidencia de Diosdado Cabello ha sido inclusive la gestión más precaria que ha tenido la historia de Venezuela en la Asamblea Nacional de lo que ha sido una gestión de un presidente de la Asamblea. En cuanto a Contraloría, si la Asamblea del 6 de diciembre cambia y se vuelve plural o la oposición gana la mayoría, estarían buscando lo que es la separación de poderes, que el TCJ esté por un lado, que el Poder Electoral esté por otro y la Contraloría se dedique a fiscalizar lo que haga el Ejecutivo Nacional. Sin duda alguna, nosotros entendemos que un país democrático tiene que tener independencia de los poderes. Por ejemplo, la ley de transparencia buscaría a que todos los ciudadanos tengan acceso a la información en qué se gasta el dinero del país, a que no se permita inclusive en la administración de la justicia
que prive la opinión del Ejecutivo Nacional sobre lo que va a decidir el Tribunal Supremo de Justicia o lo que va a decidir el Fiscal General de la República o las acciones que va a tomar en materia de derechos humanos el Defensor del Pueblo. En consecuencia, nosotros haríamos que la Asamblea Nacional sea vigilante en ese sentido y que por supuesto se haga justicia en muchas acciones de violación de los derechos humanos en las cuales han sido víctimas no solamente los políticos, sino los ciudadanos de a pie que de alguna manera han sido vulnerados en sus derechos humanos. Vemos un país que tiene una inflación que los economistas ya dicen que eso es de 3 cifras, tenemos un problema de delincuencia que se está yendo de las manos, tenemos problemas penitenciarios, tenemos una gran problemática en el país. Tenemos por otro lado un partido unidad que lo que busca es confundir al electorado, o sea, muchos problemas. ¿Cómo encaran ustedes estas elecciones del 6 de diciembre? Mira, hoy el pueblo está pasando mucha necesidad, unos pocos viven de fiesta, pero cuando un pueblo se determina a cambiar, no habrá nada ni nadie que lo impida. En ese sentido, le hemos recorrido cada uno de los pueblos, de las casas, y lo que uno percibe es la necesidad de cambio. Yo creo definitivamente que con una votación importante, con la posibilidad de que todos participemos, con obligar inclusive al ente del Consejo Nacional Electoral que cumpla sus funciones, ser veedores de que todas las acciones de sus funciones en cuanto al periodo preelectoral, al día de las elecciones y posterior a él, sea vigilante de que se cumplan todas las normas establecidas en la ley electoral, que eso se haga confiable. Por supuesto, nosotros insistimos, inclusive de la Mesa de la Unidad Democrática, los observadores internacionales que sean garantes del proceso y de su normalidad. Al no haber, ¿cómo está la situación con los observadores internacionales? ¿Ya han logrado que el CNE esté un poquito más abierto a esa posibilidad o todavía? Bueno, lamentablemente el CNE no ha dado una respuesta, habla de unos observadores que ellos van a designar. En otros países democráticos permiten que los partidos políticos inclusive participen en esa escogencia. Independientemente de todo, nosotros vamos a invitar a algunos personeros de otros países, diputados, legisladores, representaciones inclusive importantes, emblemáticas, que permitan también ser conocedores de un proceso parlamentario donde inclusive se vislumbra la posibilidad de un cambio importante en el país y que bueno, ellos sean observadores, monitores de un proceso en este momento que para la oposición venezolana es de vital importancia y sobre todo para un pueblo venezolano que está esperando unos cambios significativos en materia social. ¿Qué se podría esperar después del 6 de diciembre en esta asamblea? O sea, ¿cómo la gente vería el cambio inmediato? Oye, confianza en que va a haber una mayoría de diputados que va a legislar para el pueblo, que va a buscar inclusive que todas estas leyes se conviertan y se perciban en derechos fundamentales para cada uno de los venezolanos. Una ley de producción nacional, por ejemplo, que permita que se honre el artículo 305 de la Constitución, que establece que el Estado venezolano debe promover políticas públicas con acciones crediticias, acompañamiento técnico, promover inclusive la producción nacional en el pequeño, el mediano y el gran productor, y que Venezuela pueda en ese sentido tener una Asamblea Nacional que los represente, que sus representantes parlamentarios puedan de alguna u otra manera ser esa voz que de alguna manera le ha sido negada en este periodo legislativo a la oposición venezolana, y ojalá, y es un llamado que le hacemos al oficialismo, que los que sean también elegidos del oficialismo entiendan y reflexionen que este cambio que se percibe en la Asamblea Nacional, ellos puedan rectificar de una conducta que pueda conjuntamente con nosotros asumir leyes que vayan a beneficiar a un país pujante de justicia y pujante de que haya cambios radicales en este país que permita que la institucionalidad del Estado venezolano esté a la luz pública. En una palabra, ¿cómo describiría la gestión de Nicolás Maduro? Paupérrima. Bueno, un mensaje final para la gente para este 6 de diciembre. Bueno, mira, como madre venezolana, como médico venezolana, esperamos que esta Asamblea Nacional y que estas próximas elecciones
sean en beneficio de todos los venezolanos. Los que creemos en la democracia, los que creemos en las instituciones, estamos obligados a seguir luchando para que Venezuela definitivamente tenga la paz, la reconciliación y la unión que debe tener todo país democrático y que Venezuela se lo merece.